7 en punto de la mañana, sigue con nosotros José Ignacio Guarino, economista y analista financiero. Hay otras medidas que son la supervisión de las remesas, del envío de remesas. Se prohibió, en teoría, las transacciones electrónicas por supuestas mafias, según lo dijo el señor Antonio Morales, presidente de la SUDEBAN. Esto, ¿cómo se pudiera manejar? Se dice que se pueden captar por parte del Estado más de 4.000 millones de dólares, pero ¿cómo sería entonces este mecanismo, tomando en cuenta que las remesas son quienes mantienen básicamente a una gran parte de la población que tiene familiares afuera? Bueno, siendo un petroestado, primero debería darnos pena que ahora seamos unos receptores de remesas, ¿no? Que el Estado cuente con las remesas como para poder satisfacer algunas de sus necesidades. Ciertamente fue una medida que anunció la Superintendencia de Bancos, de que se van a controlar, de que estando fuera hay que alertar a la banca nacional de que se van a hacer operaciones. Primero, que uno va a estar fuera. Y segundo, si vas a hacer alguna operación, aunque no tenga que ver con la banca nacional, tienes que alertarlo. Nuevamente, repito, y las personas del Ejecutivo Nacional, yo sé que ven este canal y que ven estos programas, los controles tácitamente no son el camino. Hay que negociar. Venezuela necesita, y quizás al gobierno le suene chocante, una concertación económica. Quizás, y lo hemos debatido muchas veces entre muchos de los que hablamos, de los que somos docentes, académicos, quizás muchas de las medidas que está implementando el Ejecutivo Nacional, a pesar de parecer un rompecabezas, son las correctas. Pero hay que someterlas a la discusión nacional, porque esto no es solamente un éxito o un fracaso para el Ejecutivo Nacional. Esto es para todos los venezolanos que aún estamos en Venezuela y que no nos queremos ir. Hay que tomar en cuenta todos los sectores productivos, el sector bancario, el sector asegurador, el sector mercado de valores. No hay sectores en este momento que estén más golpeados que la banca, seguros y mercado de valores. Entonces, pareciera que el Ejecutivo no está tomando en cuenta eso, más allá del tema de las remesas. La gente con las remesas debe quedarse un poco tranquila. Es lo que yo decía en mis cuentas y en mis redes sociales, en mis cuentas de redes sociales en el fin de semana. Hay que esperar cómo va a ser la instrumentalización de todo lo que dice en la Gaceta. Porque la Gaceta lo que dice no es malo per se, pero hay que ver cómo se instrumentaliza. Y coincido en esa parte con el profesor y el economista José Guerra. Si seguimos con una economía de controles, cualquier medida que se tome no va a lograr lo que se necesita o lo que está buscando. Hay que ir flexibilizando los controles poco a poco. Obviamente el Ejecutivo Nacional no puede dejar libre todo, porque se necesita también el control. En cualquier parte del mundo el Estado controla, mas no estrangula, son cosas distintas. Entonces, con el tema de las remesas hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, pero tampoco que se desate una histeria nacional por el tema de las remesas. Hay que ver qué es lo que va a pasar, cómo las van a controlar. Por ejemplo, lo que yo he visto... un tema de incertidumbre también y de un paquete de medidas que llegaron como todas juntas y los anuncios han sido como parciales también. Sí, es que cada día como que los anuncios lo van dando por partecitas, el rompecabezas como que se va armando, como lo digo yo, ¿no? Eso es una de las cosas que estamos viendo todos los días. El presidente la semana pasada habló, tenía al nuevo superintendente de criptoactivos en el Palacio de Miraflores, que venían nuevos anuncios con el Petro, etcétera. Me lo hacías antes del corte, el tema de la criptoeconomía, pero te dejo a ti que me entrevistes, porque si no... Sí, el tema del Petro ha sido también, hemos pasado por muchos aspectos, se han dado la explicación del Petro. El Petro estuvo como una pausa y ya se fue retomado nuevamente como propuesta económica. Se habla de incluso los salarios anclados al Petro. Sí. Pero el Petro puede recuperar confianza para hacer transacciones internacionales en una economía como la nuestra. Lo que pasa es que el Petro tiene un detalle. El Petro no tiene mercado secundario. Y cuando me refiero a mercado secundario es porque la economía hay que hablarla en términos llanos, ya basta de esos tecnicismos. Es que ese instrumento financiero no se puede negociar en otros mercados. En mercados internacionales, el Petro no se puede negociar. No existe forma en este momento, quizás ya el gobierno la tiene y ojalá sea así para el bien de todos los venezolanos. No hay una manera de formar el par. En las monedas o en las criptomonedas existe lo que se llama el par. Es la comparación entre, pongamos por ejemplo, el Petro y el Bitcoin. ¿Cuánto sería la tasa de cambio de ese par? Eso no lo hay, porque no es menos cierto que existe una sanción sobre este instrumento financiero, sobre el Petro. Entonces, o sea, que pudiera ser más bien una criptomoneda, pero para transacciones internas. Exactamente. Bueno, el presidente ya lo dijo, es una unidad de cuenta y una unidad contable. De hecho, las instituciones financieras y otras instituciones ya tienen que reexpresar sus estados financieros en Petro. Entonces, una moneda es una unidad contable. Es decir, es como tener dos monedas.
aunque constitucionalmente en el momento que estamos hablando el bolívar es la única unidad o moneda de curso y uso legal. Sin embargo, el presidente lo está atando el salario a esto. Pero hay un detalle importante, el petróleo que respalda el petro está debajo de tierra, sí. No sabemos cuánto existe, cuánto es, para extraerlo cómo sería el proceso. Entonces yo creo que hay que replantear un poco el mecanismo del petro. Ojo, hay muchos fanáticos y muchas personas que les encantan los criptoactivos. No estoy criticando el criptoactivo o las criptomonedas, porque la criptoeconomía es una realidad que ya está presente no solo en Venezuela, sino en el mundo. Pero me estoy refiriendo particularmente al petro. El petro tiene unas particularidades que hay que mejorarlas sin duda alguna. La propuesta de ahorro en oro. Tú no puedes ahorrar. El tema del lingotico. Tú no puedes ahorrar con base en un commodity. ¿Qué es un commodity? Es una materia prima. ¿Por qué Venezuela ha tenido históricamente una economía tan fluctuante? Porque ha estado atada a dos commodities: petróleo para sus ingresos y reservas internacionales en un 94.7%, oro. El oro fluctúa muchísimo en precio y cuando analizas el prospecto del ahorro en el lingotico te dice que lo máximo que te garantiza el Estado si baja el oro es que no pierdas tu capital en la inversión. Pero los que saben de finanzas y los que no, que son los más importantes que lo aprendan, tienen que conocer el costo del dinero en el tiempo y el costo de oportunidad. ¿Cuál es mi costo de oportunidad de invertir ese dinero hoy y que cuando yo quiera o se vence el instrumento va a estar devaluado porque va a estar en bolívares? Entonces esas son las cosas que tenemos que tener presente y son los aportes que los técnicos también tenemos que dar al Ejecutivo y viceversa, bidireccionalmente el Ejecutivo tiene que escucharnos porque la razón no solamente está de aquel lado, de este lado también podemos aportarle al Ejecutivo. Es por complejo político que no se ha escuchado quizás otras voces. Mira, pudiese más allá pasar, de las que aplauden todo lo que hace el gobierno. Pudiese pasar en un país, digamos que normal. A las personas que no pertenecen a la misma corriente política se les escucha y se debate abiertamente. Porque el problema es que aquí no es un color político, es un país. Y tú a ese país tienes que darle soluciones. No puede pasar o seguir pasando que veas cola primero para las personas de la tercera edad. No puede seguir pasando, valga la redundancia, el tema de la escasez que ya está incrementándose nuevamente. Sí. O temas aún más delicados que en 2 semanas, 3 semanas que tiene la reconversión monetaria, ya sea el poder adquisitivo ya se ha mermado en un 60%. Entonces, ¿dónde están los resultados de las medidas económicas? Hay que centrarse en eso y hay que analizar eso. La política en Venezuela va de la mano de la economía o la economía de la mano de la política. ¿Y por qué? Porque los que manejan los ingresos en Venezuela son los políticos y no de ahora, es histórico. Entonces, bueno, hay que hablar. Hay que reunirse. Por eso te decía hace un rato lo del tema de la concertación. Aquí el presidente hace yo creo que un mes y medio, 2 meses, habló de que iba a haber una gran mesa con los técnicos. Yo no sé a qué técnicos llamaron. Serán solamente a los de su parcialidad política. Pero a los que no estamos de ese lado, no fuimos llamados. Y tenemos cosas que aportar. Y tienen disposición de hablar, de Totalmente y la disposición, porque somos, vuelvamente lo repito, Stenif, somos venezolanos. La bandera que defendemos no es roja ni es azul, es amarilla, azul y roja con 8 estrellas. Los que estamos aquí apostamos por Venezuela y estamos emprendiendo por y para Venezuela. Por eso no nos hemos ido. Señor Guarino, hay por acá intervención de nuestra audiencia a través de @primerapágina. Hay algunos comentarios. Alexis La Paz le dice: la medida tomada por el gobierno en materia cambiaria creo que es una forma de abrirse a los mercados de capitales y así darle confianza a los inversionistas. Y por aquí le pregunta Francisco Robles, ¿cuál sería la fórmula en economía a aprobar que no tenga variable política en Venezuela para la reactivación de la economía? Mira, gracias por la participación a ambos, por la lectura de muchas de tantas que debes tener allí. Es difícil divorciar, como lo dije hace un rato, la política de la economía. Si tú creas confianza y credibilidad, los capitales van a venir. Porque si algo es cierto, es que los rendimientos que se producen cuando inviertes en Venezuela no los tienes en ninguna parte del mundo, y esto se lo puedes preguntar a cualquier empresario o a cualquier comerciante en Venezuela. Obviamente, cada vez que tienes controles o cada vez que tienes este tipo de amenazas con los controles de precios, con todo este tema, eso merma el tema de la confianza. Y los mercados financieros, mercado de capital, que aquí existe como un complejo y lo cambiaron y lo denominan mercado de valores. El mercado de valores está dentro de los mercados de capitales.
pero bueno, vamos a llamarlo como le gusta a las personas del Ejecutivo Nacional, mercado de valores, se construyen y se mueven con base en la confianza. Una compañía o un Estado puede tener números muy buenos, puede tener indicadores muy buenos, pero si no hay confianza ni credibilidad, los capitales no entran, todo lo contrario, salen. Y es lo que ha pasado en Venezuela. Por acá le dice Orlando Lezama, decir que el petro tiene la debilidad de que el petróleo lo respalda, que se encuentra bajo tierra, es pensar que yo le vendo con la garantía de ofrecer una siembra de 1000 hectáreas de papa y se minimice porque la papa está bajo tierra. No necesariamente, es muy distinto. El control de la papa está en el comparar agricultor. la papa con el petróleo es... Exacto, comparar la papa con el petróleo, más allá de que esté bajo de tierra, yo creo que es bien distinto con el respeto Claro. de la opinión de la persona que envió eso. Pero en un país donde la producción petrolera, la exploración petrolera está mermada, y no lo digo yo, lo reconoce el propio Ejecutivo Nacional, es bien complicado que tú ates un activo financiero a ello, ¿no? Por acá le dice Carlos Franco, ¿cómo el gobierno puede crear consenso en función de un acuerdo económico nacional si los principales agentes de oposición consideran que es necesario salir del gobierno para tomar medidas económicas correctas? Mira, los técnicos debemos estar de alguna manera un poco al margen de la política, aunque el Papa Francisco dice que todos somos animales políticos, incluso lo que estamos haciendo tú y yo en este momento es política. Sin embargo, en este momento existe un gobierno, les guste a uno, no les guste a otros, y ese gobierno está tomando medidas económicas, y ese gobierno es el que está, y con ese gobierno es que hay que tratar de que entre a tomar medidas económicas concretas, claras, precisas, sustentables, factibles y viables en el tiempo. Solo el Ejecutivo Nacional no va a poder. El Ejecutivo Nacional necesita el emprendimiento conjunto con el empresariado privado. Necesita asistencia técnica internacional, le guste o no. Es una especie de tabú pensar incluso que el gobierno pudiera necesitar ayuda económica internacional. Eso por un tema de ideología política se pudiera permitir con este gobierno. Mira, yo creo más allá de lo que dicen que nos van a invadir, que vienen los Estados Unidos a invadir Venezuela. Yo creo que, y lo he dicho innumerable cantidad de veces, valga la redundancia, aquí llegó el momento del pragmatismo. Aquí ya hay que dejar el tema discursivo, aquí hay que aceptar la ayuda económica internacional o buscarla. Y no solamente es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, está la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay innumerables entes de asistencia internacional que pueden ayudar y están en disposición. El Ejecutivo Nacional, así como habla y sataniza el Fondo Monetario Internacional, tiene que indicar que es socio de los pequeños, es uno de los más grandes socios del Fondo Monetario Internacional. Y de allí ha extraído derechos especiales de giro para tener dólares. Eso hay que decirlo. Entonces, el Ejecutivo Nacional tiene que ser un poco más amplio en el discurso y tiene que ser más llano para que sus seguidores no entiendan qué es lo que está pasando. La economía es un tema de todos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, señor Guarino, por acompañarnos. Un Estábamos conversando con José Ignacio Guarino, economista y analista financiero. Varias dudas. Recuerden rápidamente antes de irnos, porque le quieren preguntar muchas cosas por aquí, sus redes sociales. José_y_Guarino. Se aceptan opiniones positivas y negativas. Las negativas también construyen. Así es, también suman. Son las 7:14 minutos. Nos vamos a la pausa. Al regreso mucho más de este espacio. Primera página. Ya venimos.